Hola a todos, buenas tardes, noches o en la mañana a la hora que estés viendo este video. Vamos a continuar con el trabajo de este proyecto que se titula Transformar narraciones en historietas. La semana pasada pudimos ver, retomamos de nueva cuenta que es un texto narrativo, sus elementos, por ejemplo el narrador, la estructura y qué textos salen del texto narrativo. Y también leímos el cuento Esa Boca, en el cual analizamos o analizaste algunos puntos como el título, que es Esa Boca, narrador, que es un narrador omnisciente, personajes, que está Carlos, sus hermanos, sus papás y también están en lo que pasa en el circo, en este caso en específico los payasos. ¿Sí? Esos serían como que los personajes de esta historia. El lugar o espacio nos cuenta de 3 lugares. Primero en su casa, cuando está con su familia. Y el segundo nos marca también en casa, ahí en su familia. El segundo en la escuela, donde nos narra que él ve las maniobras o los chistes que hacen sus compañeros. Y por último, el tercer lugar tenemos el circo, donde ocurre la mayor parte de las acciones de esta historia. El ambiente social puede ser denotar un ambiente social de economía media, en el cual los padres pues sí tienen la solvencia para poder llevar a su hijo al circo. No se denota que sea un lugar pobre ni tampoco un lugar adinerado o de ricos en este caso. Entonces digamos que es de clase media. En este se denota el ambiente social. Y por último tenías que realizar un dibujo, ¿sí? Hasta ahí vamos, ahí hicimos una pausa con la cual tenemos que ir trabajando. Y también el jueves que nos vimos, si vimos esta parte de un ejemplo de una historieta y los elementos que la componen. En este video vamos a retomar esta parte y vamos a empezar. Por favor, tomas nota de algunos elementos importantes y vamos a ver en este caso qué es la historieta o el cómic, ¿sí? Muy bien. Bien, historieta o cómic es una estructura narrativa que se forma por la secuencia de pictogramas o dibujos, ¿sí? Palabras clave. Estructura narrativa. Esto quiere decir que nos cuentan una historia, ya sea real o ficticia. Por secuencia de pictogramas, o sea, pueden ser esbozos de tipo de dibujos, o sea, son un tipo de dibujos, los cuales van de manera ordenada para contarnos una historia por medio de dibujos. Hasta ahí vamos. Entonces esto es una historieta o un cómic en definición. Sus partes son 4 las principales. Primeramente tenemos las viñetas. ¿Qué son las viñetas? Son los recuadros que contienen las imágenes. O sea, ahí ese cuadrito donde hay imágenes y donde está el texto, todo eso ahí se llaman viñetas. Como segundo punto tenemos los globos. ¿Qué son los globos? Los globos son formas, una forma, o sea, puede ser un globo, puede ser alguna figurilla en específico, que dentro de las cuales se colocan los diálogos. ¿Sí? Aquí es importante en los globos es la manera en la que los personajes hablan. Siguiente, el cartucho. Se escribe el texto complementario. Usualmente el cartucho va en la parte inferior o en la parte superior de la viñeta, donde nos hacen una aclaración, ya sea parte superior o parte inferior. Y por último tenemos las onomatopeyas, que es la onomatopeya simplemente representación del sonido. Por ejemplo, cuando va un carro va el rrr, se escribirían muchas R's. O un golpe, paz. También así es como se representan con sonidos, ¿sí? Entonces, para representar el golpe escribiría paz, P-A-Z. Se escribe un carro que va muy rápido, rrr, tendría que escribir muchas R's. Eso ahorita lo vemos más a detalle. Entonces, estas son las partes.
Tenemos estos dos ejemplos. El primero es este. Es una historieta que encontré aquí en imágenes. Y vamos a ver. Este cuadro es la viñeta, porque están los dibujos. Esto que dice Napo que es el globo, donde nos está hablando el diálogo. Aquí esto dice Napoleón preferiría, parece que Alfa en Europa, las fuerzas francesas de Napoleón invadieron España al rey Fernando VII. No aparece el personaje como tal. Entonces esto lo podemos interpretar como cartucho, porque nos está explicando la imagen. Porque este es cartucho y este es un diálogo. ¿Sí? Igual aquí son lo que nos está explicando la imagen. Aquí ya aparece el señor y nos está dando un diálogo. Igual aquí nos está dando otra explicación y se entendería como cartucho. Este es un ejemplo. Hacemos chiquito y pasamos al siguiente. De este lado mejor. Tenemos aquí a un joven que parecería como que está haciendo guardias. Primera viñeta. Está aquí con un palo. Y luego en la segunda viñeta dice: ¿qué habrá sido? ¿Será un animal salvaje? Y este es un diálogo. Esto es un globo. Como te darás cuenta, los globos se representan en formas de nubes, o en el ejemplo anterior se representa en forma de óvalos. Aquí está, óvalos. ¿Sí? Entonces regresemos a este. Luego, si te das cuenta que parece un como si algo estuviera corriendo muy rápido. Esto es una onomatopeya, porque nos está representando el sonido que está haciendo este objeto que no sabemos qué es, pero eso es. Luego aquí está, como te darás cuenta, el globo ya cambió, está en forma de triangulitos y está haciendo ahí puntos suspensivos, como diciendo qué está pasando. Luego aquí aparece otra vez, dice: ¿pero qué está sucediendo ahí? Ahora algo voló encima del cobertizo. Este es un globo y es un diálogo. Y luego aquí ponen un animal y aquí escriben la palabra jadeo, ¿sí? Que está jadeando el animal. Entonces ya aquí ya vimos que estos cuadros son los cuadros son viñetas, globos, y estas son las onomatopeyas, ¿sí? Entonces eso es la estructura de una historieta o un cómic. Ahora, ¿cómo se elabora? Recordarás que vas a elaborar una historieta, pero hay que ir por pasos. Primeramente hay que escribir un guión. Para esto tenemos este cuadro. Vas a escribir un guión para una historieta, pero a partir del cuento que leímos. En este caso es el cuento Esa Boca, que fue el que leímos anteriormente. Aquí del lado derecho, en este lado, vas a escribir de qué trató, o sea, el tema del que trató, una pequeña reseña vas a escribir, ¿sí? En la parte de abajo dice personajes, ahí vas a anotar los personajes que aparecen, yo ya te mencioné algunos, si faltaron, anótalos. Luego describe el escenario, igual ya te dije en qué lugares sucedió esta historia, me los vas a describir cómo es que te los imaginas, estos escenarios, o sea, en dónde ocurrió la historia. Y posteriormente vas a elaborar un pequeño guión con diálogos entre los personajes. En el cuento, aquí es la cuestión interesante y la cuestión más compleja del proyecto. En el cuento nos va narrando un narrador omnisciente que sabe todo lo que está ocurriendo en la historia. En el cómic debe de ser un narrador en el cual nos está plasmando los diálogos de todos, ¿sí? Más o menos como si estuvieras escribiendo como una obra de teatro en el cual les vas a poner diálogo a los personajes y que con esos diálogos se entienda la historia, ¿sí? Por ejemplo, aquí nos habla que Carlos le dice a su papá que si puede ir al circo. Después, ahí también puedes complementar con una imagen que Carlos va al circo. Ahí sería un
un cartucho donde Carlos si fue al circo y puedes dibujar el circo y se podría dibujar a la mamá, pero eso lo tienes que poner en un guión, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer el personaje y qué es lo que va a decir? Estas dos partes es muy importante esta cuestión, ¿sí? Para que vayas teniendo una noción. Si vas teniendo dudas, me avisas. Este cuadro lo puedes hacer ya sea ¿cómo se llama? En el cuaderno, lo puedes contestar aquí mismo o como tú gustes, pero solo son esos 4 puntos. El guión es muy importante, ¿sí? Entonces, en el próximo video vamos a ver ejemplos para que te vayas dando una idea, pero el guión simplemente es escribir qué es lo que va a pasar en la historia. Entonces, si hay dudas, ahí me comentas. De todas formas, el jueves despejamos más dudas y sería el video de esta semana, el primero, y enseguida vamos al segundo. Pórtate bien, cuídate mucho y ahorita nos vemos. Bye.